Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Aquí estamos en el aire, ya haciendo la invitación para los hermanos que ya están siempre pendientes de esta programación, de esta transmisión cibernética. Dios los bendiga a los hermanos allá en Los Ángeles, en la ciudad de La Puente, la familia Méndez, familia Hueso en Los Ángeles, Dios los bendiga. Familia Martínez en Lancaster, Dios los bendiga, hermanos. Qué bueno que ya estamos en sintonía, todos aquellos que están en conexión juntamente con nuestros hermanos también. Gloria al Señor, nos alegra mucho el tenerle aquí en medio nuestro. Dios los bendiga a todos, hermanos. Enviamos un saludo muy cordial a todos los hermanos y hermanas que en esta hora nos están sintonizando, y por supuesto los que se irán agregando durante el progreso de este mensaje. Queremos enviar un saludo a todos los hermanos en el sur de California, aquí donde residimos, a todos los hermanos de la iglesia local. Bienvenidos, hermanos, que Dios los bendiga. Esperamos que Dios esté derramando abundante bendición sobre sus vidas. Y también un saludo fraternal y felicitaciones a todos aquellos jóvenes de la congregación, de la misión, y todos aquellos que lograron ya en este año graduarse de sus diferentes especialidades, colegios, universidades. Que Dios los bendiga y adelante, hay que seguir adelante. A los hermanos allá en el sur, en la ciudad de San Pedro, saludamos a nuestro hermano pastor de la filial en San Pedro y todos los miembros de su congregación también. Dios los bendiga. También saludamos hacia el norte a los hermanos allá en Oakland, los hermanos que nos están sintonizando en Oakland. Dios les bendiga. Más al norte, allá en Oregón, en el estado de Oregón, nuestra filial, nuestro hermano pastor y su iglesia también en la ciudad de Salem. Y más hacia el norte, en Washington, Dios les bendiga a todos los hermanos en Seattle. Que Dios los bendiga, los que están sintonizando. Hacia el este también saludamos a los hermanos allá en Texas. Dios bendiga a los hermanos, la familia allá en Texas también, la familia en Missouri. Dios bendiga a sus familiares en carne. Bendiciones, y esperamos que se sientan bien, que estén bien, con bendiciones de Dios. Felicitamos también el triunfo que han tenido hace poco, de la bendición material que Dios les ha dado. Y saludamos también a la filial allá en Minnesota, las dos filiales en Minnesota. Dios bendiga a los hermanos. Allá en Chicago también, la filial en Chicago. Dios bendiga a nuestro hermano obrero, nuestro hermanito José Luis. Dios los bendiga, hermanos. Adelante, es la orden del Señor, Él está con nosotros. Y los que nos sintonizan fuera de la Unión Americana, allá en México, damos un saludo a los hermanos allá en México, en Guatemala, en El Salvador también. Dios los bendiga. Nos alegra mucho saber que están escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Este día domingo es un día hermoso, porque lo estamos disfrutando a plenitud con las bendiciones de Dios. Y queremos invitar a los que ya están sintonizados que si pueden, si gustan, si le agrada a usted este mensaje y quiere darle un me gusta, un like, le invitamos a que le dé un like para que así podamos también llegar más adelante a otras familias. Quedar suscrita para cuando ya este programa esté en progreso, usted reciba notificación. Un saludo a los hermanos en el este de Los Ángeles. Saludos a los hermanos en la familia de los hermanos Cuevas Miranda. Dios los bendiga a todos, hermanos. Vamos entonces a hacer una oración a nuestro Padre Celestial para pedir su bendición, para que Él nos ayude, nos bendiga en la meditación de su palabra, podamos así ser bendecidos. Así que vamos a poner como siempre
cada uno sus peticiones individuales de hogar, pero también las que muy en común pedimos también. Queremos decirle que nuestras peticiones que hacemos, lo hacemos con todo el corazón y lo hacemos con el deseo de que Dios obre claramente en esas peticiones para que a Él sea la gloria y la honra. Así que vamos a orar. Le voy a invitar a cerrar sus ojitos ahí donde está para que juntos hagamos esta fuerza espiritual. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro gran Señor, Salvador y nuestro gran sumo sacerdote, te damos muchas gracias, Padre bendito, por tu grande amor y misericordia, tu bondad, Padre de gloria. Gracias porque eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia y nos has concedido hasta este día el don de la vida. Y también, Señor, gracias por darnos la oportunidad de servirte, Señor, de llevar el mensaje de tu palabra, Señor, a aquellos que aún no te conocen, Señor, y aquellos que ya te conocemos, Padre de gloria, para ser fortalecidos a través de ella, Señor. Queremos poner en tus manos divinas, Señor, la vida, Señor, de nuestros hermanos, tu pueblo, Señor. Que mires por cada una de sus peticiones, sus oraciones, Señor, donde estamos pidiendo, Señor, apoyándoles, para que seas tú el que obres y extiendas tu mano poderosa. Y así, Señor, respondas a su necesidad. Obra, Rey de Gloria, ten misericordia de nosotros y bendícenos. Cualquier necesidad familiar, personal, de enfermedad, legal, cualquiera sea la índole, Señor, de esta necesidad, extiende tu mano poderosa y obra, Señor del cielo. También pedimos, Señor, por aquellos que están quebrantados de salud, Señor de gloria. Obra, Señor, fluye con tu poder y tu virtud, Señor. Llega a los hogares, llega a los hospitales, a las cárceles, donde está el enfermo, la enferma, postrado, postrada. Que no importe la enfermedad, Señor, seguimos creyendo que tu poder es ilimitado, Señor de gloria. Extiende tu mano, Señor, y obra poderosamente. Llega, Señor, donde está la llaga, donde está el miembro, el órgano dañado, Dios mío. Y da salud, Padre de gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Declaramos victoria. Declaramos sanos a esos hermanos y hermanas, a esas familias, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. También pedimos, Señor, que rompas toda cadena de vicio, Señor. Cadenas de opresión, Señor. Aquellos que están estorbados, Señor. Y aún los poseídos, Dios mío. Ahora, Señor, rompe esas cadenas diabólicas. En el nombre poderoso de Jesús. Nos aferramos, Señor, a tu poder, a tu palabra que nos enseña que tú viniste para deshacer las obras del diablo, que tú viniste para dar vida en abundancia, que tú viniste para abrir las cárceles de los oprimidos, de aquellos a quienes el diablo, Señor, los tenía apresados, Señor de gloria. Abre las puertas de esas cárceles y da libertad, Señor, a los cautivos. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos victoria, Señor, por Jesucristo. Pedimos también, Señor, conforme tu palabra nos enseña, Señor, orar por nuestros gobernantes. Ten misericordia, Señor, de los que tienen a su cargo, Señor, el gobernar ciudades, condados, estados, países. Bendícelos, Padre de gloria. Bendice a nuestro presidente, Señor. Guárdalo, cuídalo, Señor. Cuida a su esposa, sus hijos, los que le rodean, los que le aconsejan, Dios mío. Bendícelos y guárdalos, Señor de gloria. Líbralos, Señor, de esta pandemia, Señor de gloria,
que pueda hacer su salida segura como su entrada, Señor. No solamente la de ellos, sino la de tu pueblo, de las gentes, Padre de gloria. Trae, Señor, bendición a esta gran nación, Señor, para que siga bendiciendo a otras naciones, Padre de gloria. La sabiduría para gobernar, Señor, para que al dictar leyes, Dios mío, redunden en bendición para tu pueblo, la iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. A los que están, Señor, en el campo médico, los doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras, miembros de la Fuerza Armada, Dios mío, bendícelos, guárdalos, Dios de gloria, líbralos, Señor, de esta pandemia, y a los que han sido contaminados, Padre de gloria, pon tu mano divina, Señor, y sánalos. Sabemos que para ti no hay nada imposible. Obra, Señor, en este virus. Pon tu mano divina, Señor, y da salud, Señor, en abundancia, para que podamos, Señor, glorificar tu nombre, Señor. E igualmente bendigas nuestros países de origen, Padre de gloria. Nuestros presidentes, Dios mío, bendícelos, guárdalos, cuídalos, dale sabiduría, Dios mío, dale, Señor, conocimiento de lo alto para que puedan gobernar, Señor, que gobiernen bien, Señor, que gobiernen para el pueblo y no para ellos. En el nombre poderoso de Jesús, toca, Señor, corazones de aquellas naciones generosas, para que den donaciones a nuestros países, Padre bueno, y que así, Señor, puedan implementarse en programas comunitarios, Señor, en favor de los que necesitan de verdad, Señor de gloria. Pedimos también, Señor, misericordia por aquellas naciones que están oprimidas, Señor, por sistemas de gobierno, Señor, criminales, comunistas, socialistas, que, Señor, son gobiernos de persecución, de hambre y de muerte, Señor, donde no hay respeto a la vida, donde no hay derecho a comer, derecho a la luz ni al agua, donde la gente muere por falta de insumos médicos, Padre de gloria. Tu palabra nos enseña que hay que, Señor, confrontar al oprimidor, al opresor, que hay que confrontarlo, Señor de gloria, que hay que, Señor, denunciar, Señor, toda injusticia. Dios mío, obra, Señor, levanta, Señor, naciones poderosas, organizaciones poderosas, que liberen estas naciones, Señor, que aunque son muchos de ellos idólatras, muchos de ellos son adoradores de imágenes, Señor, practicantes de brujería, Señor, pero también son seres humanos, Padre de gloria. Y también en esos países hay gente, Señor, tuya, hijos tuyos, Padre bueno, por amor de ti mismo y por amor de tu pueblo, Padre de gloria. Ten misericordia, Señor, de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba y otras naciones, Señor, oprimidas por estos regímenes ateos, Padre de gloria. En el nombre poderoso de Jesús, en tus manos de amor, Señor, los encomendamos. Y también, Padre de gloria, pedimos que en la lectura, Señor, de tu palabra seamos instruidos, exhortados, edificados, que tu palabra nos llegue a tiempo y fuera de tiempo, Señor, que tu palabra nos ilumine el entendimiento para que podamos comprender, Señor, recibir esta palabra con gratitud y estar prestos para compartirla con aquellos que no te conocen. Levanta al caído, Señor, aquellos hermanos y hermanas que un día, Señor, testificaron en los parques, en las cárceles, predicaron tu palabra, Señor, sirvieron en tu iglesia y hoy se han apartado, Dios mío. Habla sus corazones con amor, Señor, para que vuelvan a ti, Señor de gloria. Igualmente a nosotros, que comprendamos, Señor, que somos seres humanos, barro que tú hiciste con amor, Señor, gusano de la tierra, Señor, que no podemos prevalecer por nuestras propias fuerzas, sino por ti, Padre de gloria. Salva, Dios mío, restaura, que a ti sea toda gloria y toda honra, Señor de gloria, en el nombre poderoso de Jesucristo.
nuestro gran Señor, Salvador y nuestro gran sumo sacerdote. Lo pedimos, lo recibimos. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Vamos entonces, hermanos, a abrir la Biblia. Para los que nos acaban de sintonizar, hermanos y hermanas, les damos la bienvenida. Los hermanos allá que nos están sintonizando ya, familias, hermanos, Dios los bendiga. Nos alegra mucho tenerles aquí en sintonía. Y aunque no podemos verlos, pero nuestro corazón está con ustedes. Vamos entonces a abrir la Biblia. Para los que tenemos un ejemplar de la Santa Biblia o tienen una aplicación en su celular, en su tableta o en su computadora, vamos a buscar en el libro a los Hebreos, capítulo número 6. Libro a los Hebreos, capítulo número 6, vamos a leer la palabra de Dios. Una vez más damos la bienvenida a los hermanos que se están agregando, añadiendo a esta programación. Y queremos invitarles para que usted ponga sus comentarios. Y si usted pone sus comentarios, por supuesto, los vamos a leer y vamos a contestar algunos de ellos. A lo mejor no los contestemos todos, pero sí vamos a estar leyéndolos con seguridad. Así que nos alegra mucho de que usted está en sintonía. Hebreos capítulo número 6 nos dice la bendita palabra de Dios, versículo número 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Amén. Hasta ahí dejamos la porción. Pueden ponerse cómodos, hermanos, donde quiera que estén. Hemos leído una porción de una de los tratados, cartas o epístolas, como usted quiera llamarle, que fue enviada a los hermanos hebreos. Los hebreos, como usted sabe, hermano, practicaban el judaísmo. Al practicar el judaísmo, ellos, hermano, creían en las sagradas escrituras del Antiguo Testamento, específicamente la ley de Moisés. Se dice la ley de Moisés porque es a través de Moisés quien Dios da la ley al pueblo de Israel. Y la ley de Moisés enseñaba que el hombre podría vivir, podría ser salvos si guardaba todos los puntos de la ley, valga la redundancia. Entonces, para los hebreos, judíos, cristianos, que se habían convertido a Cristo, por supuesto esto implicaba el haber dejado por completo el judaísmo. Pero al dejar o apostatar, vamos a decir, del judaísmo, ellos eran perseguidos por los grupos religiosos judíos, y entonces para evitar la persecución, muchos de ellos volvían al judaísmo
y dejaban el cristianismo. Entonces, hermano, lo que el escritor a los hebreos está hablando es que para afirmarse en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, debe de haber un crecimiento espiritual, un crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios, para de esa manera ir aprendiendo y no quedarse solamente en el fundamento del cristianismo, como aquí lo menciona el apóstol, el escritor a los hebreos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no solamente los judíos que se habían convertido a Cristo, sino también hoy en día, hermano, cuando se presenta el evangelio, muchos, antes de venir al evangelio, militamos, a lo mejor solamente teóricamente o por tradición, defendíamos una religión y pensábamos que en esa religión estábamos agradando a Dios. Estábamos agradando a Dios. Pero al convertirnos a Cristo y conocer el evangelio, dejamos esas corrientes religiosas. Porque la Biblia dice muy claramente de que hay un solo evangelio. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Gálatas en el capítulo 1, recién comienza la carta, él les dice que si alguien viene y predica otro evangelio que el que ellos han recibido, y el mismo apóstol Pablo lo dice, y si aún yo mismo os predicare un evangelio diferente, sea maldito de Dios. Y no es que haya otro, dice, no es que haya otro, es que muchos lo pervierten. Hay un solo evangelio, como lo dice en el libro de los Hechos capítulo 4, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Cristo es el único que puede salvar. El evangelio que presentamos, que nos trajo nuestro Señor Jesucristo, es por el cual el hombre puede ser salvo y no hay otro camino. No es como el mundo lo dice. No, pues así como todos los caminos llevan a Roma, así todas las religiones nos llevan a Dios. Esa es una mentira. Esa es una mentira. Porque la religión no lleva a Dios. Lo que lleva a Dios es el evangelio. El creer por la fe que hemos sido salvos por fe y por gracia, que estábamos muertos en delitos y pecados y que Él nos dio vida juntamente con Cristo. Eso dice Efesios capítulo 2. Que por gracia somos salvos. Entonces, los hebreos se habían descuidado por temor a la persecución, por temor a que vieran que ya no iban a la sinagoga, sino que iban a otro grupo con los cristianos. Pero no habían progresado y ese es el peligro. Ese es el peligro. De que una persona que conoce a Cristo debe de ir creciendo, como dice la palabra de Dios. Al principio está bien que, como el recién nacido, dice, que se le da una leche, se le da alimento líquido porque es incapaz. Pero poco a poco su cuerpecito se va desarrollando hasta que es capaz de digerir alimento sólido. Así es el evangelio. La persona nace en el evangelio y necesita alimento sólido, líquido. Pero conforme va pasando el tiempo, esa persona debería de ser capaz de recibir alimento sólido, vianda sólida, como dice el apóstol Pablo.
Entonces, al no crecer en conocimiento de la palabra, es un peligro, porque hay muchas cosas que se desconocen y entonces el enemigo, el diablo, puede torcernos, engañarnos por desconocer la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué viene entonces la desobediencia? ¿Por qué viene? ¿Por qué las personas entonces se alejan de Dios? ¿Por qué las personas, hermano, rechazan el evangelio habiéndolo una vez conocido? ¿Por qué lo rechazan? Por eso mismo. Porque no le dan oportunidad a Dios, al Espíritu Santo, de que obre en sus corazones. Y una manera de crecer es leyendo la palabra. Es, hermano, irnos adentrando en las doctrinas. Aquí menciona 6 doctrinas básicas. Pero no, el Evangelio no solamente 6 doctrinas básicas. Como él dice, y ese es el fundamento. Cristo como piedra angular. Y luego el fundamento de los apóstoles y profetas. Pero como dice 1 Corintios 3, el fundamento está puesto. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque si no, ese, vamos a decir, el edificio, esa vida cristiana, se va a quedar solamente con las bases. Y por eso viene la apostasía. Por eso viene la apostasía. Porque la Biblia enseña claramente que la salvación no se pierde. La salvación no se pierde. Y aunque la salvación no se pierde, también la Biblia enseña que esta libertad que Dios nos ha dado, no debemos de tomarla como ocasión para darle libertad a la carne, a los deseos de la carne. Entonces el que está en Cristo, el que ha nacido de nuevo, es salvo. Y nadie le va a quitar su salvación. Si es predestinado. Y va a prevalecer y va a permanecer en Dios. Va a perseverar en la enseñanza, en la doctrina. Va a perseverar. Pero entonces, ¿por qué hay? Aquí, ¿de qué hablo? Porque hay enseñanzas religiosas que enseñan que la salvación se pierde. Y uno de los pasajes que toman como base es esto. Pero lastimosamente, cuando la persona, hermano, no entiende, no comprende la palabra de Dios, tergiversa fácilmente. El mismo apóstol Pedro habla de falsos maestros, o sea, de maestros, pero que son maestros falsos y que por ser maestros están enseñando herejías. Porque no son de Dios, no son predicadores de Dios, son falsos maestros. Entonces, ¿por qué si predican la palabra de Dios? ¿Por qué entonces la Biblia dice que son falsos? Porque la Biblia habla exactamente de eso. Entonces dice la porción que hemos leído, vamos a entrar rápidamente. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, o sea, los rudimentos, las bases, dejando ya las bases, hay que comenzar a sobreedificar. Dice, vamos adelante a la perfección. O sea, no se puede parar la vida cristiana. No puede quedarse, bueno, ya me entregué a Cristo, entonces ahí me voy a quedar, no voy a leer la Biblia, solo cuando vaya a la iglesia voy a oír lo que dicen. Y se estanca y se queda ahí y no dice, no, hay que ir adelante, hay que avanzar hacia la perfección. Claro, nunca, en la tierra nunca vamos a alcanzar la perfección, pero vamos camino a la perfección. Cuando seamos arrebatados, y entonces dice la Biblia que seremos como Él es cuando Él venga. Llegaremos a tener una perfección cuando ya seamos transformados
a la imagen del Hijo de Dios. Entonces dice de que hay que ir adelante a la perfección. ¿Pero cómo? O sea, ya tenemos el fundamento. Entonces ahora hay que echar nuevo material, o sea, nueva enseñanza. No estoy diciendo que hay nueva doctrina, no, la que está en la palabra de Dios. Para el neófito, para el recién convertido, por supuesto, hermano, que hay mucha enseñanza que aprender, mucha doctrina. Entonces, por eso el apóstol o el escritor dice claramente, dice, no echando otra vez el fundamento, o sea, no se puede echar otra vez el fundamento que es Cristo, ni la base, hermano, del fundamento que es Cristo, donde se sobreedifica, que es la doctrina. Y aquí menciona unas cuantas doctrinas. Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. O sea, no se puede echar otra vez el fundamento, dice, de nuevo, porque ya está puesto el fundamento. Pero como aquí habla del arrepentimiento, de la fe en Dios, o sea, la justificación por fe, de la doctrina de bautismos, se habla de bautismos en plural, el bautismo en el Espíritu Santo, donde se derrama el don del Espíritu Santo sobre el creyente para que hable lenguas, para que reciba dones del Espíritu Santo. El bautismo en aguas, como la palabra de Dios lo enseña, San Mateo 28, 19, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el bautismo del cuerpo, hermano, cuando somos adheridos al cuerpo de Cristo, como enseña 1 Corintios. Luego dice, y esto haremos, o sea, vamos a enseñar esa doctrina, si Dios en verdad lo permite. O sea, esa doctrina, hermano, no puede dejar de predicarse porque siempre hay gente nueva en la iglesia. Pero aquí se refiere a aquellos que habiendo dejado el judaísmo, habiendo dejado una corriente religiosa, abrazaron el evangelio y no crecieron en el conocimiento de Dios. No crecieron en la palabra. Se quedaron estancados. Entonces, hermano, como misión, como iglesia, tenemos nosotros, hermano, un menú espiritual, vamos a decirlo. Tenemos oración, como la palabra de Dios enseña. Tenemos vigilia. Tenemos ayunos. Tenemos doctrina. Hay un día de doctrina que para nosotros es el jueves, como lo hemos estado pasando, compartiendo con ustedes. Tenemos, hermano, doctrina, palabra de Dios, estudio de la palabra. Tenemos las células familiares donde hay estudios de la palabra también. Y así, hermano, la doctrina se va rotando, hermano, desde la inspiración de las Escrituras hasta la eternidad futura y así sucesivamente, hermano, para que, hermano, estemos refrescando, hermano, esas enseñanzas, vayamos creciendo en el conocimiento de Dios y estemos firmes. Pero entonces, ¿cuál es el peligro? Aquí dice, versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra y los poderes del siglo venidero, recayeron, dice, y recayeron. Es imposible, dice, que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Entonces, como le digo, hermano, esta es la porción que muchas fuentes religiosas toman para decir que no hay reconcilio, que no hay perdón para los que pecan y que la salvación sí se pierde. Así, agarran esa porción bíblica. Pero el problema es, hermano, que no entienden el pasaje. No logran entender que esta carta, epístola, tratado, fue enviado a hermanos que habían abrazado el judaísmo para abrazar el evangelio. Pero después de haber abrazado el evangelio, abandonan el evangelio por completo
Porque hay diferencia. Mira, aquí la palabra dice recae y recayeron. O sea, recaer es caer 2 veces o más, ¿verdad? Caerse, se cayó, dice. Pero si se vuelve a caer, recayó. Una persona se enferma y dice, fíjese que estaba enfermo y se había compuesto, ya estaba bueno, pero recayó, fíjense. O sea, 2 veces. O hay personas que recaen 3 veces, 4 veces, muchas veces. Entonces, hay una diferencia entre caer y recaer. Un verdadero hijo de Dios puede caer. Puede caer. Puede caer. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. La palabra de Dios dice, hermano, que nosotros ofendemos de hecho, de palabra, y hasta la palabra de Dios enseña de pecados que no son ocultos, de pecados de ignorancia. Entonces, ¿quién es aquel hermano creyente, la mujer creyente? ¿Quién es aquella cristiana que después de haber caído en Cristo no ha cometido pecado? Que levante la mano, que levante la mano, o que tire la primera piedra contra nosotros, los pecadores. Pero no hay nadie. Todos somos pecadores. Aunque somos perdonados, somos lavados con la sangre de Cristo, eso no quiere decir que somos perfectos. Somos pecadores. Pecamos con el oír. Pecamos con el ver. Pecamos. A eso es lo que la palabra de Dios llama caer. Por eso es que el apóstol Juan, cuando escribe en sus epístolas, en una de sus epístolas, en la primera, dice claramente, si confesamos nuestros pecados, él no dice, si ustedes confiesan sus pecados, San Juan apóstol se pone también en la cuenta. Y él dice, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. San Juan apóstol, él mismo se pone entre los pecadores. Y él dice, y ahí dice, dice, para limpiarnos de toda maldad. No dice para limpiar vuestros errores, no, de toda maldad. Y el pecado es maldad. Ahí dice claramente. Ahí dice claramente que nosotros, si confesamos los pecados, él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, hermano, para eso, hermano, apareció el Hijo de Dios, para abogar por nosotros. Para cuando nosotros, hermano, caigamos, para cuando ofendamos a Dios, su sangre nos limpia de todo pecado. Pero entonces, ¿a qué se refiere la palabra recaer? O el verbo recaer. ¿A qué se refiere? La palabra recaer se refiere a la apostasía, que es muy diferente, hermano. Caer, pecar es muy diferente a apostatar, es muy diferente. Es muy diferente. Entonces, hermano, es lo que no entienden muchos, porque ahí dice recaer, no dice caer, dice recaer, y recayeron. Entonces la palabra recaer, el verbo recaer se refiere a apostatar. ¿Qué es apostatar, hermano? Apostatar es eso. O sea, renegar o negar la fe, negar a Dios, negar la salvación, negar que Dios salva, atribuirle salvación a otra corriente religiosa. Eso es, hermano, apostatar. A eso se refiere la palabra de Dios, porque vieron muchos judíos que, hermano, volvieron al judaísmo y dejaron el evangelio. Es como si estando vivos volvieron a la muerte, porque la Biblia es lo que dice, Efesios 2, ¿verdad? Que estábamos muertos en delitos y pecados y Él nos dio vida. Entonces, si se vuelven al mundo o a la religión, es como si volviesen a la muerte.
Entonces, como están muertos en delitos y pecados, dice, el Hijo de Dios tiene que ser crucificado una vez más por ellos. Y eso es imposible, dice, porque Cristo fue ofrecido una sola vez por nuestros pecados. Una sola vez. Una sola vez. Entonces, es claro que es posible apostatar. Hay gente que ha apostatado. Yo conozco gente que ha apostatado, que habiendo conocido a Dios, ahora andan abrazando doctrinas heréticas, hermano, atribuyendo la salvación a otras cosas antes que a nuestro Señor Jesucristo, que a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Eso es apostatar. Teníamos un miembro de esta congregación que era predicador, tenía dones espirituales. Dios lo usaba con dones espirituales. Se fue para su país y ahora es un sacerdote maya. Eso es lo que está haciendo. Imagínense, después de adorar al Dios vivo y verdadero, ahora andan adorando la piedra, la tierra, el mar, la luna. Imagínense. Eso es apostatar. Que después de haber salido, hermano, de una secta religiosa, para volvernos al Dios vivo y verdadero, ahora, hermano, vuelven de nuevo, hermano. Y como dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, dice, ciertamente, hablando de los falsos maestros que hermano, conocieron, dice, ciertamente, dice, habiéndose ellos escapado, dice, de las inmundicias, son enredados de nuevo en ellas. Dice, después, dice, de haber sido iluminados, dice, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, dice. Su postrer estado, dice, viene a ser peor que el primero. Y les ha acontecido, dice el apóstol Pedro, lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Y oiga lo que dice el apóstol Dios a través del apóstol Pedro, el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro: su postrer estado viene a ser peor que el primero. Por eso es que hay gente, hermano, que cuando conoce el Evangelio y apostatan del Evangelio, hermano, salen a hacer cosas peores que antes nunca habían hecho. Se hacen más sinvergüenzas, más ladrones, más mentirosos, más mujeriegos, como que si son perros, hermanos, rabiosos que los han tenido encadenados. Y entonces al soltarlos, hermanos, se van a morder su presa. Sedientos como caballos desarretados, dice la palabra. Hay gente que eso hace, hermano. Que, hermanos, se alejan del Evangelio, apostatan del Evangelio, y uno les habla del Evangelio, ya no creen. No, dice, ya no creo. Yo no creo en el Evangelio. No, ya no creo eso. Ya no creo no creo en el Evangelio ya. Pero es porque, hermanos, se descuidaron. Se descuidaron. Nos cuesta leer la palabra. Y ese es un problema. Porque la palabra es alimento. La palabra es luz que nos ilumina. Y no nos gusta leer la palabra. Nos cuesta leer la palabra. Y por eso el diablo, hermano, engaña a la gente. Engaña a la gente. Por eso el Señor mismo lo dijo. Que cuando el hombre, hermano, ha sido liberado de esos espíritus diabólicos, demoníacos. Dice, cuando un espíritu, dice, ha salido de un cuerpo y anda vagando, dice, y no encuentra lugar, dice, entonces dice, voy a regresar de donde salí, y regresa y toma otras 7 espíritus peores que él, dice, y entra en aquella persona y su estado viene a ser peor, dice. La persona que le abre la puerta al diablo, hermano, después de haber conocido el Evangelio, hermano, su postrer estado viene a ser peor. Mejor, dice, les hubiera sido no conocer el camino de justicia
que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Por eso usted, hermano, hermana, que me está viendo, me está escuchando, lea la Biblia, leamos la Biblia. Congreguémonos. No nos dejemos engañar por el diablo que nos dice que no hay necesidad de ir a la iglesia, de congregarse, de ir a la oración, que no hay necesidad de leer la Biblia. Mentiras del diablo. Lo que él quiere es eso, que desconozcamos la palabra, que no crezcamos en la enseñanza, en la doctrina, para que seamos presa fácil. Y nos ofrece, como el Señor mismo lo tentó, nos ofrece tesoros, fama, fortuna, nos ofrece posiciones para que dejemos de servirle a Dios. ¿Cuántos hay? O sea, si usted me está viendo, me está escuchando, usted algún día le sirvió a Cristo y hoy ya no le sirve. ¿Por qué dejó de servir? ¿Ve? El diablo le puso una y mil razones de excusas para dejar de servirle a Dios. Como que si Dios le hizo algo malo. Dice, no, me fui a la iglesia por esto, y echamos la culpa a mundo y medio. Pero Dios, ¿qué nos ha hecho? Dios no nos ha hecho nada para que lo dejemos. No, es que ahí no reconocen el servicio de uno. Es que no necesitamos que el hombre lo reconozca. Con solo que lo reconozca Dios, eso basta. Si hacemos las cosas para el Señor y no para los hombres, no nos va a importar si nos reconocen o no. No nos va a importar si nos amenazan o no. No nos va a importar, porque lo hacemos para Dios, porque hacemos lo que Dios dice. Por eso lo hacemos. Y no nos importa si nos aplauden o nos critican o nos calumnian. No nos importa. Lo que nos importa es quedar contentos, satisfechos, que hemos hecho como siervos inútiles lo que nos han dicho que hagamos. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Consideremos los siervos inútiles, pues. Pero usted, ¿por qué no lee ya? ¿Por qué no se congrega ya? ¿Por qué dejó de servir usted, cobarde? Usted que fue un luchador, un guerrero, una guerrera, hoy no es nada. Hoy el diablo lo tiene sentado ahí, haciendo nada, o quizás haciendo sinvergüenzadas. No, no es así, hermano. Por eso viene la apostasía. Y si usted encuentra gente que se ha alejado de la iglesia, nunca dicen que ellos tienen la culpa, siempre le echan la culpa a otros. Pero ellos nunca se echan la culpa a ellos. Nunca dicen, no, es que yo soy el sinvergüenza, hermano, es que, pues sí, yo me quise ir a pecar y yo me fui porque me quise ir a pecar. No. Dice, no, hermano, lo que pasa es que el pastor, es que el supervisor, viera que el coordinador, es que viera que el maestro, no, es que la maestra de escuela bíblica, es que el músico tal. Pero no es así. Para Dios no hay excusas. Entonces dice, es imposible, dice, que sean, dice, renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. O sea, el vituperio de la muerte en la cruz, que fue una muerte ignominiosa, hermano. Y entonces dice, no puede ser, Dios no puede ser crucificado dos veces. Es imposible. Que los que negaron que Dios existía, que los que negaron a Dios, porque mire, hermano, usted puede encontrar un borracho, un hermano que ha caído en el vicio del alcohol, de lo que sea. Y usted dice, hermano, regrese. Sí, hermano, dice, un día voy a regresar. Cristo le ama, yo sé que el Señor me ama. No deje que el diablo, yo sé que el diablo me ha agarrado. O sea, reconoce que Dios tiene poder, que Dios le puede perdonar. Reconoce, pero el apóstata, hermano, ese no, hermano. Y si usted dice, pero varón, regrese. ¿Y a qué voy a regresar si ahí no hay nada? Cristo le ama. ¿Cuál Cristo? Si nunca me ayudó. Dios le ama. ¿Cuál Dios? Si mira cómo estoy y nada puedo hacer por mí. Y dejan de creer en Dios. Y ya no creen que Dios salva. Ya no creen que Dios restaura. Ya no creen que Cristo viene por su iglesia. Ya no creen. Las doctrinas se les
blanquearon, se les blanqueó la mente. Y ya lo que antes predicaban, enseñaban, sostenían y creían y defendían, hoy, hermano, para nada. Hablarles de la iglesia es hablarles, hermano, como que una gran ofensa uno les está haciendo cuando se invita a la iglesia. Cuando uno los invita, hermano, les llama para invitarlos, hermano, ofendidos se sienten. Cuando uno los visita, se le esconden a uno, hermano. Como si el evangelio es un veneno, es un virus que los va a matar, hermano. Porque son apóstatas. Porque ya no creen en Dios. Porque nunca creyeron en Dios. Y para eso el Señor también dio una enseñanza. Quiero decir que vayamos a la parábola del sembrador. Vamos le invito a ir. Vamos a ir rápidamente porque el tiempo nos abarca. San Marcos capítulo 4. Dice, capítulo 4 de San Marcos, versículo 2, dice: y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oído para oír, que oiga. Usted puede ver, hermano, todos tuvieron la oportunidad de recibir la palabra de Dios. Todos. Todos gustaron la palabra de Dios. Todos. Los que una vez estuvieron en la iglesia gustaron el don celestial. Gustaron el don del Espíritu Santo. Oyeron hablar en lenguas. Oyeron profecías. La semilla cayó en sus corazones, como aquí en la parábola del sembrador. 11. Bueno, 10. Dice: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, dice, con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y él les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. O sea, no eran predestinados para ser salvos, porque la palabra se les dio. La semilla se sembró en su corazón, pero no se les dio entendimiento. Entonces explica el Señor la parábola y dice, y les dijo, 13, dice: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino. O sea, los de junto al camino recibieron la palabra, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. O sea, la palabra llega, reciben el don celestial, reciben el mensaje. Por algún tiempo ahí está la palabra. Pero ¿qué dice, hermano? Viene Satanás y quita la palabra del corazón. Le pone pensamientos malos contra los hermanos, contra las hermanas, contra el pastor, contra toda gente, para que no crea la palabra. Y así endurece el corazón de las personas. 10. Estos son así mismo los que fueron sembrados en pedregales. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. O sea, dan fruto, dice, hermano. Reciben la palabra con gozo. Reciben la palabra con gozo. Ahí está, hermanos, se aceptan a Cristo y van al ayuno y van a la oración y van a la vigilia y van aquí y van, hermano, a la doctrina y van el domingo y van aquí y van allá y parece ser, hermano, que son cristianos, pero de repente, dice, hermano, viene la tribulación
por causa de la palabra. Entonces cuando les comienzan a hacer burlas, cuando las amistades, disque amistades, comienzan a hacerles burlas, ay, a ti hiciste aleluya, ya pareces muerta con esa falda larga, mira que antes te miraba bonito, que ducha, cara de muerta tenés, que te han hecho en la iglesia, y esto y aquí, y a otro, ya te van a quitar el dinero, el pastor es un come gallina, te va a desvalijar. Y entonces dice que, hermano, el diablo arranca de su corazón, y por causa de eso, dice, se alejan. 18. Esos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. ¿Ve? Entonces viene el diablo y dice, ¿para qué vas a perder tiempo a la iglesia? Tienes que trabajar, haz dinero, viniste a este país a hacer dinero. Haz dinero, aprovecha hoy. Mira que puedes comprar un carro nuevo, cómprate una casa nueva, pon tu taller, tú te lo mereces. Trabaja, échale ganas y vas a ver, por eso mira los cristianos. No tienen nada porque no trabajan, solo en la iglesia pasan como cucarachas. Estudia, hazte un profesional y todo parece lógico. El buen deseo de las personas, o sí, las personas que el diablo usa para que le den esas cosas a uno. Y si es cierto, si sigo viendo a la iglesia, no voy a aprovechar porque iglesia lunes, iglesia martes, iglesia miércoles, iglesia jueves y viernes y sábado y domingo. No. Entonces yo mejor voy a dejar de ir a la iglesia para trabajar. Ahí está. Pero recibió la palabra. Se recibió la palabra. Recibió el don celestial. Gustó de la palabra bendita. Y luego dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces ve, que el Señor habla de gente que recibe la palabra, que da fruto por algún tiempo, pero no eran salvos. Porque conforme pasó el tiempo, se reveló que no eran salvos. Y por eso apostatan del evangelio. ¿Por qué? No son predestinados. Quiera Dios que usted y yo sí somos predestinados. Y somos de los que perseveramos y no volvemos atrás por nada. Hermano, amigo, yo le aconsejo leer la palabra, escudriñarla, orar, preguntar. Busque, compre libros para que pueda instruirse en la palabra, en el conocimiento de Dios. Para cuando alguien venga y le venga a ofrecer una doctrina falsa, herética, usted perciba que esa persona no es de Dios. Amén. Y amén. Vamos a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro gran Señor, Salvador y nuestro gran sumo sacerdote, te damos muchas gracias, Señor, por habernos salvado, Señor de gloria, porque aunque no somos perfectos, aunque somos pecadores, aunque te ofendemos, Padre bueno, tú, Señor, todavía, Señor, nos das de tu amor, de tu misericordia, Señor. Nos tocas el corazón para que nos arrepintamos y te pidamos perdón. Ayúdanos, Señor, a prevalecer, a permanecer, Señor, a perseverar en la doctrina, Señor, a tratar de mejorar, Señor, de conocer más de tu palabra, para afirmarnos en tu palabra, Señor, en tu conocimiento, y así estar firmes, Señor. Gracias, bendice a los oyentes, Señor, a los que nos escuchan. Salva, Señor, los que no te conocen, tócales el corazón para que se entreguen a ti. Y aquellos hermanos y hermanas que se han alejado, vuelvan a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos, lo recibimos. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Vamos a finalizar, hermanos, solamente queremos dar unos anuncios. Queremos invitarles para el día miércoles y jueves. Vamos a tener el miércoles a las 7 de la tarde, hora del Pacífico, en la Unión Americana. Y el jueves igualmente, hermano, a las 7 de la tarde, hora del Pacífico, en Unión Americana, doctrina básica, doctrina bíblica. A todos los hermanos de la iglesia local, queremos invitarles, hermanos, para este martes. Para este martes vamos a tener una reunión de servidores en el local de la iglesia. Este martes, todos los servidores, por favor, hermanos, si usted está escuchando, anúnciele, avísele a los hermanos para que el martes estemos ahí. Primeramente Dios, vamos a reunirnos y todos llegamos a un acuerdo. Ya para este domingo ya vamos a estar en nuestro local, para este domingo. Pero queremos reunirnos primero, tomar opiniones, organizarnos
para luego entonces ya para el domingo, si Dios quiere, si Él no ha venido, volver a la iglesia. Así que le invitamos. Si usted está recibiendo bendición material de alguna fuente, le invitamos, hermano, hermana, para que usted guarde sus ofrenditas y sus diezmos, que los lleve a su iglesia, allá donde usted pertenece, que, hermano, van a ser de mucha bendición. Así que seamos fieles con el Señor en todo. Así que si el Señor no ha venido, los esperamos para el día miércoles. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.